Soy estudiante de la Facultad Nacional de Salud Pública y estudio Administración en Salud. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Galvez Gutiérrez, estudio en la Facultad Nacional de Salud Pública, Administración en Salud. Hola, mi nombre es Mariana Ramírez, estudiante de Administración Ambiental y Sanitaria de la Facultad Nacional de Salud Pública. A continuación mencionaremos algunos de los retos a asumir de salud pública tras el acuerdo de paz. El conflicto armado fue por muchos años una barrera de acceso a la atención en salud para los colombianos que viven en zonas rurales. Gracias al acuerdo de paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC, se dio la posibilidad a la salud pública de llegar a aquellos territorios inaccesibles durante el conflicto. Dado este acontecimiento, la salud pública debe asumir nuevos retos que inmiscuyan a los excombatientes y a los que estuvieron relegados a causa del conflicto. En este caso, la salud se comprende como un derecho fundamental y el buen vivir de los individuos, familias, colectivos y comunidades en todos los ámbitos de vida y en relación con sus entornos social, ambiental, político, económico y cultural. Según la revista Semana, en Colombia cada 4 minutos se presenta una acción de tutela para buscar atención en salud. La Defensoría del Pueblo calcula que son 120.000 tutelas anuales en promedio, aunque el Estado es el responsable de garantizar, proteger y respetar el derecho fundamental a la salud. Por eso, el primer desafío del país en salud pública para la paz es garantizar de manera efectiva el derecho de los colombianos sin distingo de ubicación geográfica, situación socioeconómica, género, etnia, discapacidad o grupo de edad. Colombia es un país de gran diversidad étnica y cultural. Según cifras del DANE, el 14.4% de la población colombiana pertenece a un grupo étnico. La misma entidad afirma que en Colombia existen 5 grupos étnicos, los cuales son indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y el pueblo rom o gitano. El conflicto armado afectó principalmente a las personas que se situaban en territorios denominados rurales, lugares donde habitan la mayor parte de comunidades étnicas. Al firmarse el acuerdo de paz, este permitió que la salud pública tuviera presencia en estos espacios donde habitan grupos étnicos. Es por ello que el segundo reto de la salud pública es brindar una atención diferencial teniendo en cuenta las creencias y prácticas de estas comunidades para no vulnerar su identidad. Según el expresidente Juan Manuel Santos y el registro único de víctimas, el conflicto ha afectado a 8.576.463 personas, donde 7.134.646 son casos de desplazamiento y 34.814 secuestros, entre otros. El reto que tiene la salud pública es brindarles un tratamiento adecuado a su salud mental. Hasta ahora se han hecho estudios e investigaciones. Por ejemplo, la revista colombiana de psicología publicó un artículo de las afectaciones psicológicas de adultos que estuvieron expuestos al conflicto armado en Colombia. Para esto se hizo una investigación con 667 adultos. Las principales afectaciones encontradas son el sentimiento de que alguien quiere hacerle daño, consumo de alcohol, alteraciones del estado de ánimo y síntomas de estrés postraumático. La violencia sexual es tratada solamente como una cuestión legal y no como un problema de salud pública. No permite que el hecho se relacione con la necesidad urgente de consultar una estructura de salud, buscando atención médica pertinente. Casos de Médicos Sin Fronteras entendió entre 2015 y 2016 en Tumaco y Buenaventura que el 75% fueron violaciones y solo el 7% acudieron a emergencias dentro de las 72 horas ocurrido el hecho, siendo este el tiempo máximo para la aplicación del protocolo postexposición para las enfermedades infecciosas como el VIH, la sífilis, la gonorrea y como prevención para embarazos tempranos. A continuación se mostrará la entrevista hecha por Luisa al docente Steven Orozco, doctor de salud pública, el cual pertenece al grupo de investigación relacionado con el conflicto armado. Listo.
Bueno, entonces hablando ya de los excombatientes, ¿cree usted que el sistema de salud, como se atiende a los excombatientes, es óptimo? No, ha sido supremamente malo. Porque cuando los excombatientes firmaron el acuerdo de paz, lo que realmente quedó para ellos en el acuerdo de paz fue que simplemente ellos ingresaban a ser parte del régimen subsidiado. Eh, históricamente, los que trabajamos en el campo de salud hemos reconocido cuáles han sido todas las limitaciones que la población, que el régimen subsidiado ha tenido en este país. Por ejemplo, históricamente siempre se brindó menos servicios, ahora son iguales, pero antes, durante muchos años, se brindó menos servicios a la población del régimen subsidiado que la del régimen contributivo. Habitualmente las EPS, que son las que afilian a la población del régimen subsidiado, son EPS que abandonan los contratos de aseguramiento de la población cuando las condiciones económicas se les vuelven un poco más desfavorables. Entonces cada rato, y eso ha pasado aquí en Antioquia, por ejemplo, las EPS del régimen subsidiado, que atienden básicamente a la población de los municipios pequeños, dejan a la población botada cada rato sin ningún tipo de afiliación. Entonces ese tipo de cosas históricas que pasan en el régimen subsidiado ahora lo están enfrentando los excombatientes, y eso se expresa en situaciones como, por ejemplo, no los atienden en sentido integral, es decir, no les dan una atención en la que se les da todo lo que necesiten para recuperarse de alguna enfermedad. No se les ha dado atención integral frente a sus necesidades. Ya como la última pregunta, que es con base más a las mujeres, porque tenemos en cuenta que las mujeres fueron una de las víctimas en el conflicto por muchos años. Entonces, ¿cree usted que si la salud pública hubiese tenido más presencia en esas zonas donde se situaba más la violencia, las agresiones se hubieran disminuido? Posiblemente sí. Lo que pasa es que de todas formas hay dinámicas muy complejas del conflicto que ningún tipo de institución ha sido capaz de resolver, ni la de salud pública, ni la gente que trabaja en derechos humanos. Posiblemente sí podamos tener un impacto ahora, pero por ejemplo en los años más duros del conflicto es verdad que las mujeres fueron víctimas digamos, son una de las poblaciones más afectadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, adicional a todo lo que los hombres pueden sufrir en un conflicto armado, las mujeres tienen otros factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, se ha documentado en muchos casos que, por ejemplo, que un arma de guerra muy utilizada por los diferentes grupos armados es la violación de las mujeres. La violación, digamos, lo que teóricamente se conoce como el uso del cuerpo de las mujeres como botín de guerra, como trofeo de guerra. ¿Por qué? Porque muchas veces también se dio, por ejemplo, situaciones en que un grupo atacaba, por decir algo, a una población que consideraba simpatizante de otro grupo, y como forma de mostrarle al otro grupo dominio, o que era el que tenía pues como la mayor agresividad, la mayor capacidad de hacer daño, entonces, por ejemplo, llegaban los grupos armados a las comunidades y violaban a las mujeres en masa, después o mataban a sus compañeros, a sus hijos, y luego procedían a violar a las mujeres. Entonces, las mujeres han sido impactadas de manera muy, muy importante. Además, las mujeres son las que han perdido la mayor cantidad de hijos, esposos, hermanos en la guerra. Entonces, evidentemente ha sido una población que ha sido muy, muy impactada. Yo creo que la salud pública debe una respuesta todavía muy grande a las mujeres del país, en términos de programas de salud mental, en términos de programas de empoderamiento de derechos de la mujer, en términos de rehabilitación de todas las secuelas que han sufrido. La salud pública está en deuda todavía. Yo creo que la salud pública ha hecho muy poco. Pero insisto, creo que ni siquiera en ocasiones ha sido una mala voluntad de los que trabajamos en la salud pública, sino que en ciertos contextos la guerra no ha permitido ni siquiera, así se tengan buenas voluntades, la misma guerra no ha permitido hacer ciertas cosas. Bueno, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. En conclusión, a la salud pública le queda un camino extenso por recorrer para la integración y atención de víctimas como de excombatientes.